hermanos, bendiciones. Os echamos mucho de menos, queremos abrazaros, queremos estar con vosotros, queremos veros cara a cara, queremos tener nuestras reuniones nuevamente, nuestros cultos, pero ahora mismo la verdad que es la mejor manera es que podamos tenerlo, aunque sea por redes sociales, poder saber los unos de los otros, y también en este tiempo aún la tecnología es una bendición para nosotros. Y bueno, me gustaría que aún desde nuestras casas podamos tener un buen tiempo con el Señor, podamos aprender también qué es lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra. Y te invito a que cierres los ojos y que hagamos una oración juntos. Señor, te damos muchas gracias una vez más, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo con nosotros en este tiempo, Señor, gracias por la palabra que tú nos traes cada semana. Señor, aún en este tiempo, Señor, en que cada uno estamos en nuestros hogares, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú cuidas a tu iglesia, tú cuidas a los tuyos, tú todavía nos estás protegiendo, nos estás bendiciendo, Señor Jesús. Y te pido que en este tiempo, Señor, tú puedas hablarnos, Señor Jesús, y que puedas tocarnos a cada uno, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, tú tengas algo especial para nosotros. En tu nombre. Amén. Pues como estaba diciendo antes, os echamos mucho de menos y haciendo un poco, recordando, ¿no?, lo que hemos hablado las semanas pasadas. Hace nada estábamos en la iglesia, hicimos una semana entera de ayuno y oración. Todas las noches nos juntábamos a orar, nos veíamos, nos abrazábamos, oramos los unos por los otros. Todas las noches traían una palabra exacta para nosotros. Y fue un tiempo muy bueno para la iglesia, un tiempo por el que hemos estado orando durante tiempo, de que Dios nos diera un mensaje para este tiempo, para esta etapa nueva, como iglesia, como familia. Y acabamos también el domingo haciendo un culto muy bueno y de repente nos hemos visto en la situación, como nos decía la semana pasada el pastor Guillermo, de estar encerrados en casa, de ahora de golpe no saber qué pasa, de que todo el mundo da mucha información, los medios de comunicación también nos dan mucha información, el que no nos podemos reunir, el que no podemos tener un culto como estamos acostumbrados tampoco. Y a veces entra un poco quizás la preocupación, ¿verdad?, en nuestros corazones o el hecho de cómo llevamos esto, ¿no?, a día de hoy. Y pensando los días atrás, lo que yo no quería era que se perdiera quizás un poco lo que había empezado. Creo que Dios había empezado a hablarnos para este tiempo, para un tiempo largo, y nos estaba poniendo nuevas metas. Y estábamos diciendo que queríamos ser pastoreados, que queríamos crecer y queríamos llevar fruto. Ese es el lema para este año. Y claro, ¿cómo llevamos a cabo esto? En este tiempo, cada uno encerrado en su casa, con su familia. Pero es todo un reto, y yo te animo que desde casa, que ahora mismo tú puedas conectar tu mente a esto y que puedas decir, bueno, estábamos queriendo esto, estábamos como iglesia queriendo tener un mayor compromiso con el Señor, con los hermanos, con la obra. ¿Cómo podemos ser fiel en lo que hemos estado tratando? ¿Cómo podemos ser fiel a lo que hemos estado orando al Señor en este tiempo? Y me gustaría que me acompañaras al Salmo 119, Salmo 119, versículo 104. Porque llevo varios días pensando que había algo que me traía un poco de preocupación. Y es lo siguiente, es que por un lado el tema de la tecnología, el tema de tantas predicaciones que podemos escuchar en YouTube, por Facebook, de otras iglesias, de otros pastores, de hermanos, de lo que está sucediendo, pues para algunas cosas es una bendición tremenda y es una ayuda ahora mismo en este tiempo la tecnología, pero también tiene algo que si nosotros no tenemos cuidado y no estamos teniendo cuidado de lo que estamos viendo y escuchando, tenemos el riesgo de escuchar información que no toda sea buena. Me explico, en estos días, como encima estamos en casa, encerrados, pasamos mucho tiempo viendo más la televisión, viendo muchísimos informativos, viendo muchísimas cosas que están saliendo, todos los problemas que va a haber, la crisis económica que va a haber, todos los enfermos que están
están aumentando por días. También vemos todo lo que dicen los vecinos, lo que dicen las personas, los que vamos a comprar pues en el Mercadona, en otras tiendas, consejos de nuestros familiares, algunos cristianos, pero otros no son cristianos. ¿Qué quiero decir? Que acumulamos tanta información de tantas fuentes diferentes que hoy en día lo normal es escojo un montón de información y yo valoro qué es lo que mejor me va. Y sin querer hemos aprendido esta conducta que le pasa a todos hoy en día porque funcionamos así, pero tenemos este chip ahora de, bueno, recibo mucha información, recibo muchas opiniones, muchas diferentes maneras de pensar, muchas diferentes maneras de vivir mi vida y luego yo escojo según me conviene, según si me va bien en ese momento, según si me gusta más. Y claro, algo que parece inocente y hasta bueno, realmente es algo que como cristianos tenemos que pensar cómo estoy escogiendo esas cosas, cómo escojo la información, cómo escojo las cosas que me hacen bien a mí, qué cosas son correctas para mi vida como hija o hijo de Dios y qué cosas no son correctas. Me gustaría que leyéramos versículos 104 y 105, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y aquí es donde a veces la demasiada información puede causar confusión. Me gusta que el salmista es muy, muy claro, muy sencillo. Él dice, por tus mandamientos, por leer tu palabra, por saber qué es lo que tú me dices, he adquirido inteligencia, he adquirido buenos conocimientos. Por tanto, dice, he aborrecido todo camino de pecado. En otras palabras, escojo el camino bueno, escojo el camino correcto. De ahí la importancia, hermanos, de leer la Biblia. Y en este tiempo también es un tiempo que si nos organizamos tenemos más tiempo de lo normal de pasarla en familia, de disfrutar, de descansar, pero también de leer la palabra. Leer la palabra nos va a llevar a tener un mayor conocimiento de qué es lo que Dios dice que está bien y lo que está mal. Y en el tiempo que estamos viviendo, familia, es un tiempo muy difícil, porque a causa de tantas opiniones diferentes, de tanta información de diferentes fuentes, tenemos ese riesgo. El llegar a veces a confundir lo que es correcto y lo que no. Quizás incluso hay cosas que están bien, que son correctas, pero no es el tiempo de Dios. Y debemos ser sabios en una cosa. Hay cosas que pueden estar ocurriendo en otros países e incluso pueden ser de Dios, pero la pregunta es como iglesia. Aunque estemos cada uno en nuestra casa, seguimos siendo una iglesia, hermanos. No estamos dentro de 4 paredes, pero somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra responsabilidad es darnos cuenta dónde estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere ahora mismo para la iglesia en Lucena. Eso es lo más sabio para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo leo la palabra, dice que me va a dar ese conocimiento y me va a ayudar a discernir, que es saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces yo voy a saber escoger cuál es el camino mejor para mi vida. ¿Qué cosas, aunque otros me puedan decir, aunque a veces incluso familiares tenemos que no son cristianos y con todo su mayor deseo nos aconsejan en ciertas áreas de nuestras vidas, pero no te van a aconsejar siempre de la mejor manera, precisamente porque no tienen los mismos valores, porque no tienen el conocimiento de la palabra en sus vidas, y esto es muy importante. Ahora, si tú tienes conocimiento de la palabra, si tú estás relacionado con leer la Biblia cada día y saber un poco más cada día y desear, Dios, háblame a través de tu palabra, tú vas a saber en cada momento escoger qué es lo bueno. Aunque haya momentos como estos en que estés en tu casa, no puedas ir a la iglesia, no tengas a los pastores a tu lado o no tengas a personas de la iglesia a tu lado para aconsejarte, pero tú vas a saber discernir lo que está bien y lo que está mal para este tiempo. La segunda parte dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto me habla de que el salmista se da cuenta de 2 acciones.
La primera dice que la Biblia es lámpara a sus pies. Y me habla de que estando en el camino de nuestra vida, la Biblia te va a enfocar a tu propia vida, te va a enfocar a tus pies, a dónde estás tus pies, dónde está tu vida puesta. ¿Estás en el camino? Quizás a veces estamos un poco alejados del camino, quizás estamos con un pie dentro, un pie fuera. Y lo que nos habla es que cuando yo voy leyendo la Biblia, lo lógico es que la Biblia me rete a mirarme a mí misma, a compararme qué es lo que dice Dios de cómo debe ser mi vida y cómo está mi vida. Cuando yo miro a mis pies, quiere decir dónde estoy ahora mismo respecto a lo que Dios quiere para mí hoy. Y entonces el tener esa comunión con la palabra me va a ayudar a darme cuenta si quizás estoy desviada, si quizás estoy atenta a lo que hacen otros, a lo que quieren mis amigos que no son convertidos, mis familiares que no son convertidos, lo que me aconsejan mis compañeros de trabajo, aún en este tiempo de crisis, qué pasará después, en qué me tengo que preocupar ahora. Si yo tengo mi mirada en cómo están mis pies, en qué dice la Biblia, en qué lugar estoy yo voy a estar confiada y voy a saber si hay cosas que yo debo seguir cambiando en mi vida o si hay cosas en las que estoy andando correctamente. Amén. Y la segunda parte, la otra cosa, la otra acción que tiene es que la Biblia es lumbrera a mi camino. No solamente te dice dónde estás ahora, cómo está tu vida ahora, sino también te va a retar a mirar hacia adelante, hacia dónde lleva el camino por el que estás andando. Si según la Biblia tú estás caminando, haciendo las cosas en orden según lo que tú lees, te va a garantizar de que vas a ir por buen camino. Porque la Biblia es como esa lámpara, esa linterna que va a alumbrar en medio de la noche aún en el camino por el que tú debes seguir. Imagínate que estás caminando por el bosque, es de noche, no hay apenas nada de luz, apenas no se ve la luz de las estrellas tampoco. Es muy fácil que aunque tú sepas que hay un camino, si no lo ves, te puedas desviar. Entonces te puedes perder, puedes dar más vueltas en tu camino. Pero si tú vas con la linterna, por mucha oscuridad, por muchos pensamientos contrarios, por mucho miedo incluso que a veces puedas tener en medio de un bosque, la linterna te va a salvar de salirte de ese camino. Por eso es tan importante la Biblia, hermanos, es tan importante el leer y el aprender la palabra de Dios, para que en momentos difíciles y aún situaciones como las que estamos pasando, que es nuevo para todos, que creo que la mayoría no hemos vivido esta situación de tener que vivir en un estado de alerta, de tener que estar encerrados, de no comunicarte con otros hermanos en la fe, pues el poder ver que hay una esperanza de que la Biblia te va a seguir marcando el camino por el que debes andar. Amén. Me gustaría también referirme a una historia que yo creo que la conoceréis, de un hombre, un buen hombre, un hombre que tenía fe en Dios, un hombre que era correcto, que era bueno, que era de testimonio incluso, y que por petición del pueblo, Dios lo pone a gobernar sobre el pueblo, lo pone en un lugar de autoridad. Y si ya lo habéis adivinado, es el rey Saúl. El rey Saúl hizo muchas cosas buenas en un principio, él fue fiel, Dios lo escogió entre muchos porque lo consideró bueno. Pero pasado el tiempo, él estaba muy acostumbrado a que Samuel, que era un profeta, normalmente le guiara, le diera ciertas palabras y él escuchaba y obedecía. Y mientras hizo eso, todo le fue bien. Dios lo respaldaba en la guerra, en las batallas. Dios lo respaldaba. Pero llegó un momento que el rey estaba tan saturado que el profeta Samuel muere y el rey Saúl acude primeramente a Dios, pero no tiene paciencia. Dios no le contesta en ese momento y lo que la historia nos cuenta es que empieza a darse cuenta que en medio de una situación vienen los enemigos, están rodeándolos, entonces hay una situación difícil, una situación extrema.
se da cuenta que seguramente sus guerreros, sus soldados están esperando que él dé dirección, que dé órdenes. Él no sabe qué hacer, el profeta Samuel ha muerto. Y en otras palabras, él empieza a fijarse en lo que pasa a su alrededor, empieza a tener temor y empieza a desesperarse porque necesita una dirección, una orden, una solución. Pero Dios en ese momento considera no hablar. Y vemos que el rey Saúl comete un fallo. En medio de esa desesperación, empieza a buscar respuestas en otros lados, empieza a buscar consejos en otro lado. Y esto no es tan difícil de entender. Muchas veces cuando estamos frente a una situación y queremos las respuestas ya y queremos que además la respuesta se ajuste a nuestro problema o a nuestra situación, y es difícil quedarnos quietos y buscar la voluntad de Dios en todo momento y dejar que Dios nos hable. Y si no, tener paciencia. Pero el rey Saúl llega un día en que ya no tiene paciencia, en que quiere respuestas, en que ve que su alrededor le pide respuestas, y ante esta situación, él comete un pecado. Me gustaría que buscarais el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hasta aquí. Nos toca un poco entender, ¿verdad?, que el rey Saúl, un rey que había empezado creyendo en Dios, intentando hacer las cosas según Dios, siendo obediente a lo que él entendía, haciendo siempre caso al profeta Samuel cuando le hablaba, llega a un punto en su vida en que, por la situación que tenía alrededor, por la información que él veía a su alrededor, él busca ayuda en un lugar que era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Él va llega al punto de buscar ayuda a una adivina, a alguien que está metido en el mundo de adivinación, pero lo hace por desesperación. Él lo hace por buscar un consejo más. Entonces llega un momento en que la persona deja de pensar si es lo correcto o no delante de Dios. Cuando ya tenemos tanta información, tantos puntos de vista, tantas opiniones, es muy fácil equivocarse. Es muy fácil empezar a buscar soluciones por nosotros mismos. Me gustaría que buscáramos un texto más en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, si lo podemos buscar también. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y una vez más Jesús se identifica como la luz que nos va a guiar, la luz de la vida eterna. Y me gusta que también dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Y es una acción que nos toca hacer a nosotros, nos hace entender que el que decide seguir a Jesús no puede caminar en pecado. Como leíamos antes en Salmos, el que lee la palabra, el que quiere seguir a Jesús, el que quiere seguir la voluntad de Dios, no va a caminar más en pecado, en camino de pecado. Y aquí dice: no andará en tinieblas. Una cosa, hermanos, no puede ser compatible con otra. Y resumiendo un poco lo que quería hablaros en esta mañana, es que a veces tristemente veo dentro del pueblo de Dios la actitud que tenemos hoy en día los cristianos de
tener el chip que estamos viendo de, bueno, tengo mucha información, los pastores me pueden decir una opinión, mis amigos me pueden decir otra opinión, mis familiares pueden decir mi opinión, mi entorno en el que vivo, sea compañeros de trabajo o cosas que veamos por las redes sociales, me dicen otra opinión. Y lo que estamos haciendo dentro de las iglesias hoy en día es, bueno, escojo toda esta información, pues escojo o elijo para mí finalmente la que me va bien y la que me gusta más. El rey Saúl cometió ese error. En un momento de su vida empezó a decidir, empezó a escoger la información que era más rápida para él, la información que le gustaba más. Pues la Biblia dice que finalmente el rey Saúl acabó bastante mal. Toda su vida fue después un desastre porque había pecado contra Dios, porque no esperó que Dios le dijera lo que debía hacer, porque no fue fiel a buscar qué quería Dios para su vida en cada momento, sino que empezó a buscar otras opiniones. Quizás tú no estás buscando una divina, no estás buscando otra cosa, ni siquiera estás pensando en ir en contra de Dios, pero estamos acostumbrados a que un hermano en la iglesia, un pastor, una persona de responsabilidad me pueda decir algo, me quiera enseñar algo y no me lo tomo como palabra de Dios. A veces incluso la misma Biblia la estamos leyendo y está diciendo y nos está retando a cambiar cosas de nuestras vidas y no lo tomamos como palabra de Dios. Lo tomamos como una información más y luego escogemos si somos obedientes o no. Y eso es un riesgo, ese es el riesgo del que yo quería hablar en esta mañana, que en este tiempo que estamos teniendo para estar también en casa, recluidos, que tengamos cuidado de qué es lo que dejo entrar a mi mente y a mi corazón, qué es lo que veo en la televisión, qué es lo que escucho de los que tengo alrededor, de los vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, de qué es lo que estoy leyendo en otros lados, incluso muchos vídeos de otras iglesias, pero que a lo mejor no estoy filtrando si son conforme a la voluntad de Dios para este tiempo. Entonces yo te quiero animar, que sea un tiempo en que tú mismo te retes de buscar de Dios de una manera diferente, de empezar a leer la Biblia y de recordar el lema que teníamos como iglesia de vamos a ser pastoreados a una distancia. Si un hermano, si un responsable te dice algo, que tu respuesta no sea, bueno, es una información más, luego ya lo pensaré, sino que sea, vale, si delante de Dios, si conforme a la palabra, lo que me está diciendo mi hermano es para mi bien, vamos a aceptarlo. Que no sea de, bueno, vamos a hablar de un tema y me dicen algo en la iglesia o me dice algo el pastor y, bueno, me lo voy a pensar, ¿no? Incluso a veces hasta nos puede sentar mal. Y con mucho cariño y mucho respeto lo decimos, pero hay que tener cuidado con esa actitud. Señor, ayúdanos a ser pastoreados los unos con los otros. Ayúdanos a tener esa actitud, a que podamos comparar con la Biblia, que lo que me están diciendo es verdad, pues que sea para mi bien, para ver cómo están mis pies, ¿están en el camino? ¿Estoy en el camino correcto? Entonces será una bendición. A poder crecer, que sea un tiempo de poder leer la palabra y poder adquirir mucho mayor conocimiento. Será una bendición para tu vida, porque como dice el salmista, cuanto más lees la palabra, más conocimiento tienes y tú mismo vas a saber discernir cuál es el camino correcto por el que tú debes andar. Y por último, que con eso podamos ver frutos los unos y los otros. Y es muy bonito ver cómo los hermanos en la fe y muchos que en poquito tiempo están dando pequeños pasos. Es una bendición para nosotros poder ver eso. Pero lo que hemos leído en Juan es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en camino de pecado. Y termino con esto, me gustó mucho que justo antes de estas palabras hay una escena de una mujer pecadora, una mujer que estaba teniendo relaciones con quien no debía y el pueblo que tenía a su alrededor la coge, la acusan, le insultan, la tiran delante de los pies de Jesús y lo que quieren es el permiso para empezar a apedrearla y matarla por lo que había hecho. Y la persona era pecadora, la mujer era culpable de ese pecado. Pero Jesús tiene misericordia
y dice: yo no te culpo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y que sea una palabra para hoy con la que te puedas quedar, que cuando vamos conociendo la palabra del Señor vamos viendo que Dios es tan bueno y tiene tanta misericordia, que hasta el día de hoy te dice: yo no te condeno, te perdono, vete, pero no peques más. Si tú quieres seguir en el camino del Señor, si tú quieres seguir caminando en ese camino, caminando con la fe de que Jesús te espera en el otro lado, el poder decir: Señor, ayúdame a entender tu palabra, a este tiempo, estar mucho más tiempo en tu presencia, a discernir los tiempos, a discernir lo que tú quieres para la iglesia en Lucena, que sea un tiempo para orar los unos por los otros a distancia. Y yo tengo el anhelo de que cuando volvamos a juntarnos podamos vernos y podamos contar testimonios, milagros, cómo Dios ha traído palabra a la iglesia a través de todos, que sea un tiempo de alegría cuando nos volvamos a juntar, no que de golpe no nos hayamos visto mucho tiempo y no sepamos nada el uno del otro, sino todo lo contrario, que podamos ver que a pesar de las situaciones podamos crecer como familia, podamos crecer como iglesia. Amén. Así que yo te animo a que cierres los ojos ahí donde estás. Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra revela tu verdad, revela tu propósito con cada uno de nosotros. Gracias porque tú has sido fiel en este tiempo. Gracias porque tú nos das las bendiciones, Señor, y los medios para poder llegar los unos a los otros, para poder comunicarnos, para poder cuidarnos. Señor Jesús, y yo te pido que tú nos ayudes, Dios, a que tu palabra sea la brújula de nuestras vidas, que tu palabra sea la que nos guíe, Señor, la que traiga discernimiento en este tiempo para escoger lo que es lo bueno, lo que es lo malo, cuál es el camino que debemos seguir cada uno de nosotros. Y como iglesia, Señor Jesús, que tú sigas ministrándonos, que tú nos sigas enseñando, que tú, Señor, estés en cada hogar en este tiempo. Aún en este día te pido, Dios, que tu presencia en cada casa se pueda manifestar, Señor Jesús. Que podamos pasar buenos tiempos contigo en esta etapa, Señor, y que todo lo que sea nuestra guía, todo lo que sea nuestra dirección, seas tú, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a devorar tu palabra, a conocer tu palabra, Señor, y que cuando estemos delante de tu presencia podamos decir que estamos caminando en tu luz, que tú eres nuestra luz, tú eres el único que nos guía, que no haya confusión con otras voces o con otras situaciones, que en este tiempo, Señor, podamos darnos cuenta que eres tú el que va delante de tu iglesia, que tú sigues cuidándonos, tú sigues bendiciendo, Señor Jesús. Señor, y aún te pedimos en medio de esta situación de alerta, en esta situación en la que tenemos que estar confinados en nuestras casas, Señor, que tú traigas paz en nuestros corazones, aún de la situación económica, Señor. Confiamos en que tú tienes a tu iglesia en tus manos, en que tú quieres lo mejor para nosotros, que no nos va a faltar de nada porque tú, Señor, tienes cuidado de tus hijos, Señor Jesús. Que sea un tiempo de bendición para las familias, para los padres con los hijos. Señor, que sea un tiempo de enseñanza, Dios. Señor, y que podamos valorar también el tiempo que podemos pasar luego en tu iglesia, en las reuniones, abrazándonos, viéndonos los unos con los otros. Señor, que podamos volver, Señor, a reunirnos pronto, Señor, con más ganas y con más gozo, Señor Jesús. Gracias por todas tus bendiciones en tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos. Os queremos mucho, os echamos de menos y cualquier cosa ya sabéis que podéis hablarnos por privado y si tenéis motivo de oración también lo queremos saber. Adiós.